Hola, saludos. Soy Rutilio Vázquez Mejía, estudiante de Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con matrícula 21009949. Actualmente estoy cursando el módulo Juicio de Amparo 1. La actividad a realizar es el reto 2, la jurisprudencia. Mi asesor, la maestra Sofía Pérez Fuentes Sacramento. Este reto, que se realizará a continuación, consta de analizar 3 casos de jurisprudencia que tienen como fin dar respuesta a algunas interrogantes planteadas. En el caso 1 nos pide señalar qué método de integración, ya sea por iteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios, que se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. El caso faculta la atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede ejercerla a efecto de integrar la jurisprudencia sobre un problema que implica el análisis de diversos preceptos constitucionales y legales. Los requisitos de importancia trascendencia para el ejercicio de la facultad de atracción se satisfacen cuando se solicita para integrar jurisprudencia por reiteración, y la problemática planteada implica al análisis de interpretación de diversos preceptos constitucionales y legales, ya que en el tal supuesto, dicho ejercicio extrañaría la fijación de un criterio jurídico trascendente para casos futuros. Lo anterior es así, pues en atención al principio de legalidad, la jurisprudencia debe formularse con un grado suficiente de determinación que permita saber la conducta ordenada prohibida, así como las consecuencias de sus observancias, ya que el otro modo, el objeto de vincular y las autoridades en el cumplimiento de la ley se haría inalcanzable, pues la garantía de certeza es fundamental en el principio de la legitimación democrática. En la realización, en este caso, el método utilizado para esta jurisprudencia fue la reiteración, ya que para que se considere la jurisprudencia en este tenor, debe de cumplir con criterios, con ciertos requisitos, los cuales son mencionados en el artículo 223 de la Ley de Amparo Reglamentaria, de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del año 2013, que a la letra dice: la jurisprudencia por reiteración de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se establece cuando se sustente un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otras, en contrario, resuelta en diferentes sesiones por una mayoría de 4 menos 4 votos. Y como podemos observar, en este caso hay 5 jurisprudencias anteriores con fechas distintas que fueron aprobadas por unanimidad. Pasando al segundo caso, el cual nos pide identificar cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 1A.J.93 diagonal 2013 entre paréntesis 10A. Fuera sustituida por la jurisprudencia 1A. Diagonal J.78 diagonal 2018 entre paréntesis 10A. Emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Podemos ver que a continuación la jurisprudencia mencionada: sistema de justicia penal acusatorio oral contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente. El juicio de amparo indirecto de interrupción, la jurisprudencia 1A. Diagonal J.93 diagonal 2013
entre paréntesis 10A punto. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de la tesis 97 diagonal 2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1A punto diagonal J93 diagonal 2013, entre paréntesis 10A punto, interpretó las legislaciones adjetivas penales de los estados de Chihuahua y Durango y sustentó el orden de citación al investigado a la audiencia de la formulación de imputación con apercibimiento de aprehensión en caso de que no comparezca, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial. Lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta primera sala estima necesario interrumpir este criterio jurisprudencial porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación de la audiencia inicial y de la lectura sistemática de las fracciones 1 y 2 del artículo mencionado. Se advierte que una citación de la persona investigada a una audiencia inicial en la que habrá de formularse la imputación en su contra por sí sola no es un acto que afecte la libertad personal. Al tratarse de una simple comunicación del juez a la petición del Ministerio Público en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva. Como podemos ver, en la relación a la pregunta anterior sobre cuáles fueron los razonamientos para que fuera aceptada la sustitución de la jurisprudencia 1A punto, diagonal J punto 2013, entre paréntesis 10A punto, por la jurisprudencia 1A punto, diagonal J punto 78, diagonal 2018, entre paréntesis 10A. Antes que nada, una jurisprudencia por sustitución se da por las siguientes razones, de acuerdo a lo que dice el artículo 228 de jurisprudencia de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: la jurisprudencia se interrumpe y deja de tener carácter obligatorio cuando se pronuncie sentencia en contrario. En estos casos, en la ejecutoria respectiva deberá de expresarse las razones en que se apoye la interrupción, lo que se referirá a las consideraciones que se tuvieron para establecer la jurisprudencia relativa. Y como lo podemos ver en la jurisprudencia 1A punto, diagonal J punto 78, diagonal 2018, entre paréntesis 10A punto, es contraria a la jurisprudencia 1A punto, diagonal J punto 2013, entre paréntesis 10A. En la jurisprudencia 1A punto J, diagonal 2013, entre paréntesis 10A,
se sustenta en las legislaturas de los estados de Chihuahua y Durango, donde se apercibe si se hace caso omiso a la citación a la investigación, a la audiencia de la formulación de la imputación, donde se le apercibe de aprehensión si no comparece, argumentando que el quejoso que se le transgrede su libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación indudible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un caso de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través de los juicios de amparo indirecto. Ahora bien, una nueva reflexión. Esta primera sala estima necesario interrumpir este criterio con la siguiente jurisprudencia. 1A. Diagonal J.78, diagonal 2018, entre paréntesis 10A, por las siguientes razones. Hay semejanzas en las legislaciones locales mencionadas en los estados de Chihuahua, Durango, con lo prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación de la audiencia inicial y de la lectura sistemática de las fracciones 1 y 2 del artículo mencionado. No se atenta contra la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción 4 de la Ley de Amparo, al tratarse de una simple comunicación del juez a petición del Ministerio Público. Se trata de un acto judicial fuera de juicio. Por tal motivo, el juicio de amparo indirecto es improcedente. Ahora, respecto al caso, a los casos 1, 2 y 3, indica en qué época del semanario judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. La publicación de estas jurisprudencias en el semanario judicial de la Federación se dio en las fechas siguientes. En el caso 1, la tesis 1A. Diagonal J.102 diagonal 2011, semanario judicial de la Federación y su Gaceta, en la novena época, digital 16-10-80, 19 de 109, en la primera sala, el tomo 34, septiembre de 2011, página 489, es una jurisprudencia común. En el caso 2, la tesis 1A. Diagonal J.78, diagonal 2018, entre paréntesis 10A. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, digital 2018 82-8, 1 de 2, primera sala, libro 61, diciembre de 2018, tomo 1, página 239, jurisprudencia común penal. Tesis P. Diagonal J. 145, diagonal 2000, semanario judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, digital 19-066-3, 10 de 38. Pleno, tomo 12, diciembre del 2000, página 16, jurisprudencia constitucional común. Ahora, en el caso número 3, nos pide, señala para que las autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. Podemos ver que la jurisprudencia mencionada es tesis P1, P. Diagonal J. 145, diagonal 2000, semanario judicial de la Federación, su Gaceta,
Novena época digital 19066310 del 38. Pleno, tomo 12 diciembre del 2000, página 16, jurisprudencia constitucional común. En esta jurisprudencia su aplicación no viola las garantías de irretroactividad de la ley. La Corte Suprema, Corte de Justicia de la Nación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados de circuito, al sentar la jurisprudencia, no solo interpretan la ley y estudian los aspectos que el legislador no precisó, sino que integran a la norma alcances que, sin estar contemplados claramente en ella, se producen en una determinada situación. Sin embargo, esta conformación o integración judicial no constituye una jurídica de carácter general, aunque en ocasiones llene las lagunas de esta, fundándose para ello no en el árbitro del juez, sino en el espíritu de las otras disposiciones legales que estructuran como unidad situaciones jurídicas, creando en casos excepcionales normas jurídicas individualizadas de acuerdo a los principios generales del derecho de conformidad con lo previsto en el último párrafo del artículo 14 constitucional, tal como se reconoce en el artículo 94, párrafo sexto de la Constitución Federal, así como en los numerales 192 y 197 de la Ley de Amparo, en los que se contempla la interpretación de las normas como materia de la jurisprudencia. Ahora bien, tomando en consideración que la jurisprudencia es la interpretación que los referidos tribunales hacen de la ley y que aquellas no constituyen una norma jurídica nueva y equiparable a la ley, ya que no cumple con las características de generalidad, obligatoriedad y abstracción. Es inconcluso que al aplicarse no viola el principio de retroactividad consagrados en el artículo 14 constitucional. Contradicción de la tesis 5, diagonal 97, entre las sustentadas por el tercer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito y el 4 tribunal colegiado del sexto circuito 10 de octubre del 2000, por unanimidad de 10 votos, ausente José de Jesús Muniño Pelayo, ponente Olga Sánchez Cordero de García Villegas, secretario Carlos Mena Adame. El Tribunal Pleno en su sesión privada celebra hoy 27 de noviembre en el curso aprobó con el número 145, diagonal 2000, la tesis jurisprudencial que antecede a México en el Distrito Federal y 27 de noviembre de 2000. Tomando en cuenta lo que mandata el artículo 117 de la Ley de Amparo del 2013, la jurisprudencia que se establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en pleno en las salas es obligatorio para que éstas, tratándose de la que decrete el pleno, y además para que los plenos de circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distintos tribunales militares judiciales de orden común de los estados y el Distrito Federal, tribunales administrativos y de trabajo locales federales, la jurisprudencia que establezcan los plenos de circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y los notarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares judiciales de orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados del circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior.
con excepción de los plenos y circuitos y de los demás tribunales colegiados del circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto de retroactivo en perjuicio de persona alguna. Por lo tanto, la obligatoriedad es para el tercer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito y el cuarto tribunal colegiado del sexto circuito. Punto número 5. En el caso número 1, nos pide identificar si se cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que se deben emitirse para su aprobación. En este caso, de conformidad a lo que manifiesta el artículo 223 de la Ley de Amparo Reglamentaria, de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 2013, el cual a la letra dice: la jurisprudencia por reiteración de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se establece cuando se sustente un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas, por otras, en contrario, resueltas en diferentes sesiones, por una mayoría de cuando menos 4 votos, por lo que, consiguiente a esta jurisprudencia, sí se cumple este requisito. Como conclusión, tenemos que estos 3 casos solo son unos ejemplos de jurisprudencias porque se pretende como es que busca hacer valer el Estado de Derecho en beneficio de la ciudadanía. Hay muchas injusticias que son cometidas por las autoridades en contra de la población. La población debe de estar informada de a qué tiene derecho, qué puede hacer y qué no puede hacer. Los abogados somos los intermediarios entre la población y las autoridades. Cuando se trata de hacer valer el Estado de Derecho, por eso es preciso que el abogado conozca hasta el más mínimo detalle de lo que son las jurisprudencias, así como la ley de amparo y las diferentes normas que nos rigen. Conocer de cómo es la mecánica, de cómo llevar un procedimiento evitará muchos dolores de cabeza al litigante.